Saludos y bienvenidos a este seminario web de NFCYM. Cómo evangelizar desde nuestra cultura, desde nuestra realidad, con la música, el arte y la tecnología de información y comunicación. Soy Leslie González Barragán de NFCYM y estoy agradecida de dar la bienvenida a los 80 líderes ministeriales de todo el país que nos acompañan a la sesión de seminario web de hoy, o los que estarán viendo esta grabación en un futuro. Antes de presentar a nuestro moderador y nuestros panelistas, permítanme ofrecer algunas instrucciones útiles sobre el uso de Zoom para participar en este seminario web. Todos los micrófonos han sido silenciados y todas las cámaras de video estarán apagadas. Si experimentan problemas con el sonido o video, generalmente está relacionado con la calidad de su conexión al Internet o la selección predeterminada de sus altavoces en su computadora. También puede experimentar problemas si tienen demasiados programas en ejecución o los que lo rodean están usando su ancho de banda. Si es posible, cierre los otros programas y pida a quienes comparten su Internet que hagan lo mismo durante la próxima hora. Si la pantalla de su seminario web desaparece, haga clic en el icono de cámara de Zoom en la barra de menú. Si está en una computadora o laptop, puede ajustar el tamaño de la pantalla según sea necesario, haciendo clic y deslizando la línea entre el presentador y la pantalla de presentación. Si está en una tableta o teléfono celular, puede cambiar su vista deslizando el dedo sobre la ventana de su pantalla. Esta presentación de seminario web está programada para durar aproximadamente 1 hora. Mantendremos la parte de preguntas y respuestas hasta el final. Lo invitamos a comentar y agregar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Este seminario web está siendo grabado. Recibirá un correo electrónico 24 horas después de finalizar el seminario web con un enlace a la grabación. No duden en compartir con sus amigos. Ahora es un placer presentarles a nuestro moderador, Ricardo Grosona, de la Fundación Ramón Pane. Muchísimas gracias, Leslie, y muchas gracias a todos ustedes que están conectados a través de este sistema de Zoom para este encuentro. Voy a permitirme presentarles a 2 de los 3 panelistas. Nos está faltando una, no sé qué pasó con la conexión de Marta María Morales, que esperemos que se conecte en cualquier momento. Pero aquí está con nosotros Iván Díaz. Iván, muchos saludos y gracias en nombre de la Federación de Jóvenes por conectarte hoy con nosotros. Iván Díaz, todos lo conocemos. Nadie en Estados Unidos no conoce a Iván Díaz. Quien no conoce a Iván Díaz es porque cruzó la frontera anoche. Porque todos los hispanos conocen a Iván Díaz por sus cantos y su animación, especialmente cuando estuvo en el 5º encuentro, y también a todos los que han seguido las actividades que se han hecho en el Parque Cristonautas, con la canción del Parque Cristonautas que se elaboró con nosotros, señor, aquí estoy, que estábamos viendo anoche que ha tenido más de 2 millones de visitas esa canción. Muchas gracias. Y también está con nosotros el encargado de estrategia digital de la Fundación Ramón Pané, Hugo Flores. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Entonces yo los voy a invitar, antes de empezar, a que hagamos una brevísima oración para introducirnos y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, y a todos ustedes que están allí los invitamos a seguir. Lo vamos a hacer con la señal de la cruz que siempre tenemos nosotros en la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, te damos muchas gracias en este día de hoy por poder estar juntos a través de este seminario web con hermanos de todo el país y de otros países que nos acompañan. Queremos pedirte que nos ayudes a dialogar sobre la fe que algún día el Espíritu Santo
nos sembró a través de alguien, de nuestros catequistas, de nuestra familia. Y ojalá que esta fe que nosotros tenemos la podamos seguir divulgando en donde estemos. Te damos gracias porque nos llamaste a vivir en este país como hispanos y a vivir aquí nuestra fe católica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Y le pedimos a Iván si nos puede ayudar cantando una canción de introducción a esta oración. Así es. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Iván, por introducirnos también con esta canción, que es el tema que nos resuena desde Panamá. Muchas gracias por esta canción. Bueno, yo voy a poner como un poco del marco teórico de lo que vamos a dialogar, porque el tema es la nueva evangelización, y le voy a pedir a Leslie si me hace el favor de poner la pantalla con los PowerPoint que hemos diseñado para introducir. Así es que muy bien. Ponemos en grande, muy bien. Bueno, ustedes saben que estamos haciendo de National Federation Catholic Youth Ministry en la parte hispanos. La pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente: ¿cómo evangelizar desde nuestra cultura, desde nuestra realidad, con la música, con la tecnología de información y de comunicación? Eso es una idea que es el gran tema que vamos a tratar el día de hoy. Siguiente, por favor. San Juan Pablo II, en el año 1983, dio un discurso en Haití donde nombra por primera vez este tema de la nueva evangelización. Nadie entendía qué era. Y él dijo: voy a abrir una novena de años por los 500 años de la llegada del Evangelio a América. No una novena de días, sino de años. Y el tema era la nueva evangelización, donde dijo: quiero que esta nueva evangelización sea nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Es decir, la novedad no iba a estar en el contenido, sino en el ardor, en los métodos y en las expresiones. Fíjense de cuánto estamos hablando, 1983. Seguimos con la siguiente, por favor, Leslie. San Juan Pablo II, cuando inauguró la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en Santo Domingo, yo tuve la suerte y la bendición de estar ahí porque trabajaba en el CELAM, el tema que él dio es nueva evangelización, cultura cristiana, promoción humana. Es decir, fíjense, han pasado 9 años y el Papa a esto de la nueva evangelización lo pone dentro de la cultura cristiana, que no es la invasión a las demás culturas, y a la promoción humana, como hicieron los primeros evangelizadores. Seguimos, por favor. Benedicto XVI, en el año 2012, organizó un sínodo sobre la nueva evangelización. Y esto es interesante, llamó a toda la iglesia para que representantes de todas las conferencias episcopales del mundo
pudieran hablar en nombre de sus países, de sus obispos, de la jerarquía, a vivir de un modo renovado nuestra experiencia comunitaria de fe y el anuncio, mediante una evangelización nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, repitiendo lo que ya había dicho San Juan Pablo II. Sigamos, por favor. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, él propone, perdón que voy a cerrar un minuto esto, estos temas que, hablando de la nueva evangelización, nos dicen primerear, involucrarnos, acompañar, fructificar y festejar. Es decir, como ven, este tema de la nueva evangelización en todos estos temas, el Papa le va agregando cosas como acompañar, fructificar, festejar. Son palabras que evidentemente seguiremos hablando en un momento. Sigamos, por favor, con la siguiente. Los primeros misioneros en América, y hay una imagen que se ha hecho a partir de ideas de cómo era el primer evangelizador, que se llamaba Ramón Pané, tuvieron muy en cuenta esto. Él, por ejemplo, aprendió las lenguas de los indios taínos y evangelizó, y fue el fruto, el primer fruto, que en este año se cumplen los 525 años de los primeros bautismos en América. Él lo que hizo fue aprender el idioma, la cultura de los taínos en la zona de La Vega, República Dominicana, donde evangelizó. Sigamos con la próxima. Y uno de los temas que me parecía que era importante, esto está en Yucatán, México, es un santuario muy grande. Cuando llegaron los primeros misioneros a la península de Yucatán, se dieron cuenta de que los descendientes de los mayas y estas tribus que habían allí, ellos no entraban a los templos. ¿Por qué? Porque en la cultura maya, digamos así, el laico no entra al templo, se queda afuera a ver. Y entonces esto que ustedes están viendo es un atrio cerrado, para que también los mayas pudieran sentirse contenidos, estar en una celebración litúrgica. La celebración se hacía desde afuera, la celebración de la Eucaristía, pero todos podían participar porque en la cultura de ellos el laico no podía entrar al templo, solo el sacerdote. Sigamos, por favor. Hay un tema que vamos a hablar mucho, que es la evangelización y la música. Ahí les hemos dejado algunas fotos de cantantes conocidos. El padre Johnny de España, que fue el primero que mucha gente se rasgó las camisas cuando él empezó sus misas o sus cánticos en rock, porque él lo que quería hacer era llamar la atención de la gente que escuchaba rock y que también podía participar o conocer. Ahí arriba también está Fray Richard, que es un fraile mercedario panameño, quien empezó el reggaetón de alguna manera muy interesante. Sería bueno que conozcan su vida. Es un hombre que fue en la cárcel, aprendió que los presos escuchaban solamente reggaetón y no escuchaban ninguna prédica, entonces él cantó en reggaetón. Y también está ahí una cantante muy conocida aquí en Estados Unidos, que es Valimar. Y entonces, con la música se ha ido pasando de distintos géneros en la música. Y una cosa es la música litúrgica, después lo hablaremos, a lo mejor Iván nos ayuda en esto, y también la música de adoración y alabanza. Seguimos, por favor. Evangelización, pintura. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos pasar desde lo más clásico que todo el mundo conoce, que está arriba a la derecha, como ese gran fresco de la Capilla Sixtina, la creación de Adán, hecha por los grandes pintores, Miguel Ángel, etc. Podemos ver que hay otras expresiones. Ahí hay uno de Dalí, que es más contemporáneo. Sin embargo, también hay dibujos. Hoy en día muchos jóvenes también dibujan. Y también el tema del graffiti
o del arte mixto, como por ejemplo ese Cristo que está ahí pintado. En realidad, si ustedes se acercaran a verlo, son dos imágenes en una. Hay una cruz, pero también hay un rostro de Cristo y hay una especie de piedad donde está Cristo debajo. Es muy interesante este tipo de arte. Siempre el arte acompañó la evangelización. Sigamos, por favor, con la siguiente. Evangelización y tecnologías de información y comunicación. El año 2019 nosotros presentamos un parque, Cristonautas, y le voy a pedir a Leslie si nos puede pasar los primeros 57 minutos de un video. Segundos. Segundos, perdón, segundos, no, si fueran minutos, se acabó el tiempo, ¿no? Eso. No se escucha, Leslie. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad. My name is Graciela. I'm from Los Angeles, California, and I'm here at Park Cristonautas. I did the virtual reality where I was able to see Christ with the apostles. It was an awesome experience here at World Youth Day. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. To the bone, so God Muy bien, muchas gracias. Vamos a entonces el siguiente video, que es cómo funcionó para esa jornada de la juventud una aplicación del teléfono que se llama Follow JC Go. Si la puedes pasar también, por favor. Bueno, si no se puede pasar, vamos a iniciar el diálogo. Ah, está, ok. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes por ver esto. Este es el marco donde vamos a dialogar y uno de los temas que queríamos empezar es con el tema de música, la cultura y la música. Iván, tú que has recorrido bastante este país en giras cantando y conociendo distintos eventos, ¿podemos decir que hay una sola cultura hispanoamericana o latinoamericana? Wow, es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es bastante compleja, porque yo creo que en el grupo de las personas que está participando esta noche en esta conferencia, hay personas que tienen descendencia del Caribe o son personas de América Latina, por ejemplo, en tu caso Argentina, o en el caso de Hugo mexicano, en mi caso colombiano. Tenemos cosas muy similares, pero también hay cosas culturales que nos identifican y nos permiten acercarnos a la iglesia desde nuestra realidad cultural y nuestras costumbres familiares. Y es muy importante que esto esté conectado con la música. Ahorita cuando estabas exponiendo el tema, me impactó mucho cuando hablabas de Ramón Pané,
cómo este primer misionero decidió conocer y empaparse de la cultura y del idioma. Y algo pasa en la música, en mi caso personal, yo soy músico de profesión, yo estudié música clásica, yo soy cantante clásico. Cuando yo grabé esta canción hace 3 años, de aquí estoy, un reggaetón, muchos amigos del medio musical general que saben que yo soy cantante clásico, estaban que pues, se desmayaban impresionados cómo yo iba a grabar un reggaetón. Y me impactó mucho esa conexión también de Fray Richard, porque Fray Richard precisamente cuando iba a las cárceles estaba cantando en reggaetón porque ellos no escuchaban charlas. Lo que hacían los presos era escuchar el rap por medio de estas canciones de reggaetón. Y es muy importante que como misioneros tengamos ese olor de oveja, como lo dice el Papa Francisco, y entendamos qué es lo que nuestra gente, los jóvenes que están viviendo en nuestra comunidad, se identifican a nivel cultural. Yo les puedo decir a ustedes, queridos amigos que están compartiendo esta noche con nosotros, que la gran mayoría de jóvenes hispanos hoy en día se identifican con el ritmo y el género del reggaetón. Entonces, es importante que como nueva evangelización y métodos que podemos usar por medio de la música, que tratemos de buscar canciones en este estilo y también ritmos contemporáneos que van a la par, ¿no? Mostrábamos el caso del Padre Johnny. El Padre Johnny hace más de 20 años comenzó con rock and roll. Bueno, y hay otros artistas, ¿no? También está Luis Alfredo Díaz de España, Martín Valverde, que comenzaron en los 70 y en los 80 a hacer ritmos contemporáneos, baladas, rock, pop en general, y fueron conectando y cautivando a muchos jóvenes a conocer de Cristo. Y eso es lo lindo de la música, ¿no? Y es un tema interesante que vale la pena distinguir, y es la diferencia que tenemos en la música litúrgica, que es la música que está hecha específicamente para la celebración eucarística, para las celebraciones litúrgicas. Lógicamente, allí se han incorporado muchas cosas culturales, pero hoy específicamente estamos hablando de la nueva evangelización, y es ese canto que va más allá. Cuando las puertas del templo se abren y llegan a esos jóvenes que precisamente no vienen mucho a la iglesia, jóvenes que no vienen al grupo de jóvenes, que no escuchan una radio católica, pero que quizás a través de un ritmo específico, de una melodía pegajosa, pueden decir, wow, me están hablando de Dios, me están hablando de la Virgen María, wow, yo quiero conocer más de esa iglesia contemporánea, de esa iglesia joven. Y es allí en donde se conecta la cultura de la nueva evangelización. Por eso quiero recalcar precisamente lo que decía Ricardo en la conferencia al inicio, ¿no? Poder hablar de acompañar e involucrar a los jóvenes en esa cultura, que nosotros mismos podamos entender lo que ellos piensan de manera artística, musical. Yo soy también maestro de música y una de mis labores como profesor es exponerles y presentarles a ellos diferentes géneros y ritmos de la música. En el caso de la evangelización es un poco más complejo porque yo lo que yo quiero es llegar al ritmo en el cual ellos se sienten más identificados. Y es ahí precisamente en donde la expresión del reggaetón, en donde el rock, en donde el pop y en donde otros géneros contemporáneos tienen una gran labor evangelizadora. Iván, quiero hacerte una pregunta. Tú eres maestro de música en una escuela pública, ¿es verdad? Así es. Tú también ayudas así a hacer los coros, inclusive yo sé, porque te he visto en varias ocasiones que lo has puesto, que vas a Disney World con tus alumnos a cantar en Disney. ¿Qué impresión tienen estos alumnos de un colegio secular cuando tú los invitas a cantar? ¿Qué sienten ellos? ¿Y qué crees que sienten los que van a Disney, que no necesariamente son ni siquiera cristianos, van a divertirse, pero están escuchando un coro de jóvenes cantando canciones navideñas? Es interesante hablar de ese tema porque uno jamás pensaría que una organización como Disney hiciera un evento inspirado precisamente en el nacimiento de Jesús. Todos los cantos seleccionados para ese concierto navideño son cantos cristianos que se utilizan tradicionalmente en las celebraciones navideñas de las iglesias. Entonces, poder utilizar estos cantos como una expresión cultural dentro de un ámbito académico es muy interesante porque muchos jóvenes, he tenido el caso de jóvenes que no practican ninguna religión o son judíos o simplemente se consideran gnósticos, se sienten impactados por
el desarrollo del repertorio mientras lo vamos aprendiendo, y ya al estar allí en esa noche mágica, en un parque con una orquesta con más de 80 músicos, más de 300 voces cantando, teniendo un presentador que por lo general es un artista de una cadena de televisión, hablando de Jesús. Es una manera auténtica y expresión de nueva evangelización. Y es precisamente lo que estamos compartiendo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros vemos más allá de la iglesia, porque a veces uno piensa, es que la nueva evangelización se debe vivir solamente en el templo. No, la nueva evangelización es más efectiva precisamente en la calle, y por eso el Papa Francisco nos ha hablado de ir al encuentro, de ir a la periferia. Y es muy importante hablar de la periferia cultural, porque una vez se imagina que solamente hay periferia en estatus sociales y en cuestiones económicas, pero también hay que hablar de la periferia cultural, de esas mentes pequeñas o esas mentes que solamente se identifican culturalmente con unos ritmos o con un lenguaje o con una expresión específica, y es allí donde esa nueva expresión y esos nuevos métodos se hacen efectivos en la inspiración del Espíritu Santo en estos proyectos digitales o a través de la música. Muchísimas gracias, Iván. Yo creo que es un testimonio interesantísimo. Recuerdo que el Papa, cuando estuvo en Río de Janeiro, fue la primera vez que lo dijo, era una redundancia: yo quiero que los jóvenes salgan a la calle, yo quiero que haya lío. El Papa lo ha insistido de tantas formas: quiero que estén ustedes afuera. O sea, el templo no es la iglesia son todos los bautizados. Y que se pueda hacer esa expresión que tú dices con jóvenes que ni siquiera se profesan católicos, es un desafío muy grande. Se me ocurrió preguntarte casualmente por esa hermosa expresión. Hugo, tú estás trabajando en la Fundación Pané en el área de tecnología y estrategia digital. ¿Por qué es importante llegarle a los jóvenes con la estrategia digital? Bien, yo creo que tenemos que partir de lo cultural y las realidades que hoy vivimos. No podemos negarnos o taparnos los ojos y decir, sí está la tecnología, pero esta tecnología no es para la iglesia, no es para los jóvenes en la iglesia. Creo que nosotros tenemos que estar abiertos hoy en día, y eso es la nueva evangelización precisamente, que no podemos quedarnos con lo que ya está, sino que tenemos que abrirnos a lo que el mundo hoy nos está brindando. Tenemos que seguir lo que el joven a diario ve en la televisión, en el teléfono, en las aplicaciones, y entonces tenemos que seguirlos de esa manera. Si no lo hacemos, creo que nos quedaremos encerrados en la iglesia y, como dice el Papa, no saldremos a la calle. Y la tecnología hoy en día está marcando una tendencia. Entonces es importante meternos en ese campo y decirles a los jóvenes que también en la tecnología se vive el cristianismo, se vive Jesús, está ahí Jesús. Y también no solamente al hablar de tecnología me refiero a los medios de comunicación, radio, televisión, en el internet. O sea, tenemos que meternos todo donde esté la tecnología para que de esta manera anunciemos al Señor. Y no piadosamente. Me parece que a veces caemos en ese error de quedarnos ahí nada más en lo piadoso y no anunciar a un Jesucristo que nos conoce con nuestros problemas, nuestras dificultades, sino que tenemos que anunciar a ese Jesucristo que nos quiere de esta manera también en la vida, ¿no? Y hay que manifestarlo a través de la tecnología, de las redes sociales, en los medios de comunicación, a través de los videos, a través de los audios, a través de la radio, de todos lados. Muchas gracias, Hugo. Cuando tú dices en la tecnología, significa, cuando tú decías lo de piedad, hacerse el piadoso. Yo recibo inclusive muchos grupos que me invitan a hacer oraciones, a recitar el rosario, por ejemplo. Pero está bien, eso es parte de la piedad popular que nosotros tenemos, con mucho orgullo defendemos, pero la evangelización tiene otro paso. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en las redes sociales? Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos tanto al
a lo piadoso, pero también abiertos a que a Jesucristo lo podemos encontrar en la oficina, en el trabajo, no solamente con una simple oración que ponemos en las redes sociales, ¿no? Me parece que a veces las acciones hablan de nuestro cristianismo, de lo que realmente tenemos. Si ponemos una acción en donde estamos nosotros, no sé, ayudando al vecino, no sé, en una mudanza, o tiene un problema y lo estamos ayudando, eso habla de nuestro cristianismo, no nada más oración o poner ahí un rosario. Creo que el abanico es muy amplio, ¿no? Y hay que manifestarlo de esa manera en nuestras redes sociales, y eso hablará mucho más de Cristo, de nuestro cristianismo. Y perdón que te interrumpa a Hugo, pero algo que me ha impactado muchísimo de los cristonautas por varios años es precisamente la presencia diaria del Evangelio del día desde Lectio Divina. Y yo creo que ustedes pudieran compartir, ¿no? Ricardo y Hugo, de ese impacto que ha tenido en los jóvenes de América Latina, primero que todo, que no conocían el método de oración de Lectio Divina, y ahora que ustedes le ofrecen esto a través de las redes sociales en todos los idiomas, que eso me ha impactado muchísimo, y creo que es bastante innovador. La aplicación también de Jesus Go, creo que en el año que se lanzó, creo que el servidor, no sé si Hugo nos puede contar esa anécdota, creo que se cayó porque fueron tantos usuarios de todo el mundo que querían hacer el juego de Jesus Go, que es muy similar a un juego secular que precisamente va siguiendo distintos caminos, encuentra tesoros, etcétera. Pero es ver cómo ustedes han logrado cosas innovadoras, como vuelvo y lo repito, el Lectio Divino diario, que está en video, que está en audio, que está escrito en diferentes idiomas. Esta aplicación de Jesus Go que tuvo un impacto impresionante. Yo veía en redes sociales a muchos jóvenes querían ganar más puntos y conocer más personas, etcétera. Y de esa misma manera conocer más de Jesús y conocer más de los apóstoles. Creo que valdría la pena de pronto, si Hugo, que ha sido como ese cerebro digital, que de pronto nos compartiera y también me refrescara a mí la memoria de cómo te surgieron esas ideas. Sí, bueno, hablando en relación a lo de los videos que los chicos hacen diarios, yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar dando los talleres, lo que tenemos es que hemos hecho es empoderarlos. Es decir, tú puedes hacerlo. A veces como que nos ha pasado, yo creo que a todos, de repente el miedo a decir, si me equivoco, si no lo digo bien, si no esto, si no lo otro. Y no, hay que decirle, mira, no hay que hablar tantas cosas muy sofisticadas, sino hay que decirlo muy sencillo, porque a veces con esta sencillez es como mejor nos comunicamos. Y eso es lo que hemos hecho con los jóvenes, decirles, mira, no importa cómo lo hagas, sino lo importante es tu mensaje, es el contenido, lo que Ricardo decía. Eso es lo más importante. Quizás digas 2, 3 palabras, pero el mensaje que le mandas es bueno. Y no importa si tienes la mejor tecnología, si tienes una buena iluminación, no. Lo que importa es que vean que con lo poco que tengas de tecnología puedes hacer un video y puedes mandar un mensaje. Entonces, es empoderarlos a los jóvenes y decirles, tú puedes hacerlo. En relación a la aplicación, es cierto que hay lo que decíamos, teníamos nosotros que analizar, porque creo que eso es parte de la nueva evangelización, entender la cultura, y no nada más un solo grupo, sino entender los diferentes grupos de jóvenes que hay, ¿no? Y nosotros analizábamos diferentes aplicaciones, y la mayoría de las aplicaciones que veíamos, pues es mucho que siguen y lo están persiguiendo dentro de un edificio, una casa, y es para matarlos, ¿no? Y decíamos, wow, ¿qué está pasando? Y entonces de repente cuando vemos dentro de la Biblia, decimos, pero si nosotros también tenemos un ejército de personajes bíblicos, un ejército de santos, tenemos un ejército de advocaciones marianas. Entonces cambiamos la perspectiva y vimos eso y dijimos, nosotros lo tenemos también, pero bueno, vamos a darle otro sentido diferente, ¿no? Entonces fue así como se creó Follow JC Go en 5 idiomas, y de esta manera fue como empezamos a trabajar la idea,
Y sí, efectivamente, nosotros calculábamos que tendríamos en la presentación alrededor de unas 20,000 descargas. De repente, cuando nos damos cuenta, en la primera presentación, eso nos superó 10 veces, porque cuando nos dijeron directamente los servidores, están bajando hasta 300,000 descargas, eso reventó los servidores, porque era una novedad. Y además los youtubers de todo el mundo, de China, en la BBC de Londres, en los países europeos, lo estaban agarrando la aplicación. Y es cierto, como que querían, ridiculizarnos, pero había algunos que le veían el lado bueno y decías, wow, o sea, están viendo el lado positivo de esta aplicación. Entonces creo que es atrevernos y decir, con las cosas que vemos en el mundo, con las cosas que vemos a diario, también hay que buscarle un lado, un sentido que nos ayude también a presentar nuestro cristianismo. Qué bien. Gracias, Hugo. Yo quería decirles a todos que si quieren participar en la parte de abajo del Zoom o hacer preguntas a los dos panelistas, dice preguntas y respuestas. Ya han hecho una pregunta, en este caso es para Hugo. ¿Para qué edades es el proyecto de Cristonauta, sobre todo el de Lección Divina? ¿Para niños, jóvenes o adultos? Está enfocado a lo que son los jóvenes y jóvenes adultos, pero es cierto que hay muchas personas adultas y que lo utilizan también para evangelizar a los niños. Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo principal son jóvenes y jóvenes adultos, pero está abierto a todo mundo, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Iván, una pregunta para ti. Empezamos a hablar del tema, no nos entretuvimos dialogando otras cosas, pero en este gran abanico de hispanos que vivimos en Estados Unidos, encontramos personas, como lo dijiste tú, de diferentes culturas. Pero tú también dijiste que la música une. Y a lo mejor el argentino, que como yo, que vengo de Argentina, claro, yo ya no soy joven, pero como los Corazón. jóvenes, jóvenes que vienen de los distintos países, ¿cuál podría ser ese punto de encuentro? Yo sé que los hispanos tienen un estilo muy vivaz, muy espontáneo, les gusta mucho cantar, y tú ahí habrás tenido muchas experiencias, sobre todo en el mundo hispano, que en los grupos de jóvenes son bastantes aquí en Estados Unidos. Así es, pues yo quisiera comenzar respondiendo esa pregunta desde mi propia experiencia. Yo llegué a este país como inmigrante, soy colombiano, y tenía 20 años y en la primera parroquia donde servía aquí en la Arquidiócesis de Miami, la parroquia de San Isidro, me encomendaron servir como el pianista de las misas en inglés y también ser el cantor o la voz principal de la misa hispana de los domingos a las 11:30 de la mañana. Entonces, durante varios meses tuve la oportunidad de conocer la realidad hispana y la realidad de los jóvenes norteamericanos que se identificaban más con la cultura de acá, y a nivel musical encontré varias conclusiones. En aquel entonces, estamos hablando ya hace 20 años, así que hagan matemáticas, tenía 20 y ahora 20 después, sí, así es, soy ya cuarentón. En aquella época empecé a darme cuenta que los jóvenes tenían estilos musicales similares en ritmo, quizás también de letra. Lo único que diferenciaba un poco era el idioma. Y creo que eso se ve mucho hoy en día también con la música cristiana contemporánea, ¿no? Hay un género específico que hoy en día se está traduciendo en muchos idiomas. Nosotros, como hermanos en Cristo, hace 2 años lo experimentamos cuando decidimos escribir la canción de Aquí estoy, Here I Am, junto al padre Rob Galia. Y lo que hizo fue precisamente la palabra que usaste en la pregunta, unir. Hicimos un canto muy sencillo con el lema de la JMJ Panamá 2019, hablando del Fiat, del sí de María. Y un canto que tenía 2 estrofas muy sencillas
y un coro muy sencillo que saltaba de inglés y español. ¿Cuál fue el resultado? Jóvenes de todo el mundo cantando esta canción en los dos idiomas. Entonces, es ahí donde vemos la conclusión que los jóvenes se identifican con un ritmo. Ustedes lo pueden ver, y yo lo decía al principio, hoy en día los artistas hispanos de reggaetón a nivel secular están dentro de los cinco artistas. Hay varios muchachos que están entre los 5 más importantes de la música en general, sobre otros géneros. Y eso nos muestra como evangelizadores que definitivamente la música nos puede acercar más a los jóvenes y nos puede unir. Entonces esa canción de Aquí estoy es un ejemplo. Vemos también muchos cantos, en mi caso específico, en los últimos 4 años he dedicado mis esfuerzos a componer cantos bilingües. Hace un mes escribí un canto litúrgico en inglés y español, porque yo creo que lo que ahora necesitamos como iglesia es precisamente abrazar a todas las culturas y seguir trabajando como iglesia multicultural, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Lo podemos ver en Inglaterra, lo podemos ver en España, en donde llegan jóvenes de diferentes partes, y ese es el llamado de la iglesia: a acoger, a abrazar, a buscar a esos jóvenes que se quieren sentir identificados con la iglesia. Y para continuar esa pregunta, hay algo que me ha impactado mucho, Ricardo, y me ha preocupado también, es que hay muchos jóvenes hispanos que se han quejado también, que a veces me lo han dicho a mí, estudiantes o jóvenes de grupos juveniles, muchachos que van a grupos juveniles, que a veces no se sienten conectados con el estilo porque como que sienten como que no conocen su cultura latina. Y es muy importante que nosotros, los que estamos acá presentes, la gran mayoría que están hoy participando, son directores de Pastoral Juvenil Hispana, que sigamos trabajando duro porque lo estamos haciendo muy bien y podamos motivar a otros líderes para seguir levantando más ministerios juveniles en español o bilingües. Porque hay algo muy importante. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene 19, mi siguiente hijo tiene 12 y el pequeñito tiene 10 años. Son niños que su primer idioma es en inglés, pero también sus raíces hispanas son muy fuertes y ellos prefieren ir, escúchelo muy bien, a la Santa Misa en español. En la casa prefieren rezar en español. Mi hija estuvo asistiendo por un tiempo a un grupo de jóvenes en inglés y le gustó y le llamó mucho la atención, y una vez me dijo: papi, me ha gustado mucho el grupo, pero yo quisiera estar en un grupo que tenga un poco más de mis raíces, de mi cultura. Y entonces después logramos involucrarla con un ministerio juvenil. Aquí en Miami hay mucho trabajo de pastoral juvenil hispana y se sintió más a gusto siendo una niña nacida acá, en donde su primer idioma es en inglés. Entonces es muy importante ver estas características, que a veces la evangelización no se puede convertir como una clase de ISOL en donde todo se tiene que hacer en inglés, al estilo inglés, y olvidando nuestras raíces, nuestra cultura hispana, en donde precisamente vemos cosas que emocionan mucho a los niños y a los jóvenes. Hoy precisamente se anunció una película nueva que va a salir en noviembre, en donde se va a hablar de la cultura colombiana, que es algo nuevo en los cines, ¿no? Se ha hecho películas que hablan mucho de la cultura mexicana y de otros países. Y esta película específicamente que sale en noviembre es una película en que va a hablar de Colombia. Y hoy en las redes sociales es una locura, en donde muchas personas están felices, donde felizmente se va a hablar de su cultura. Y eso en la evangelización es muy importante. Recordemos que el Señor nos llama por nuestro nombre. Y es muy importante nosotros como líderes juveniles que cuando le hablemos a esos jóvenes, conozcamos de dónde viene. Importante, si le gusta la arepa, si le gusta el taco, si le gusta el buñuelo, si le gusta la carne asada, es importante conocer todo eso. Muchas gracias, Iván. Yo quisiera recordar esa anécdota cuando te llamé casualmente y te dije: mira, hemos pensado hacer este parque Cristonautas, y te presenté esta letra para hacer una canción porque queríamos que fuera parte de la oración. Y bueno, después de que tú estuviste viéndola y me dijiste: vamos a hacer un reggaetón, yo me acuerdo que te dije: por mi cadáver pasarás con un reggaetón, porque yo no, pero después Hugo dijo casualmente lo contrario. No, hay que estar abiertos. Yo estaba un poco más cerrado a eso, pero gracias a ustedes que abrieron
¿cómo es que se llama? Este espectro. Y después que se invitó al padre Galea para hacerlo bilingüe. Y entonces ha tenido éxito tanto en un idioma como en el otro. No sé, Hugo, ¿qué estaba diciendo? Sí, pero en esa conversión que tuvimos, bueno, ya veníamos, acuérdate, con esa experiencia de Fray Richard en la JMJ en España, que él había ya cantado reggaetón, y fue cuando lo comentamos con Iván. Iván, mira, ya hemos hecho reggaetón con Fray Richard, y yo te dije, tú eres un convertido porque no te gustaba el reggaetón y ahora ya sigues mucho a Fray Richard. Sí, me falta el baile nomás, pero bueno. No, pero vean, yo quiero hablar un poquito más en esto, en la parte de la música. A mí, yo soy un enamorado del método de la Lectio Divina. Cuando lo conocí, para mí fue como tenerlo todo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer el contexto en el que nos está hablando el Señor, conocer a profundidad la Biblia. Y después eso nos ayuda a meditar. Y después eso nos ayuda a orar. Y entendamos que la oración es una expresión. Y la expresión es como que yo lo defino como que el concepto del arte, que puede expresarte en diferentes maneras. Nosotros en muchos encuentros que hemos tenido, voy a mencionar algunos ejemplos, en donde le decíamos a los jóvenes, bueno, ahora preparen ustedes una presentación de Lectio Divina con este texto. Y recuerdo una ocasión que los jóvenes decían, ¿y podemos hacer algo con Flow? Sí, claro, lo pueden hacer, pero recuerden que el centro, que el contenido debe de ser bíblico. Bueno, se fueron los chicos y cuando regresaron trajeron un Flow, que empezaron a cantarlo y decía, mamá mía, qué belleza con Flow cantando, y todos los 250 jóvenes que estaban ahí participando y cantando. Y si le quitábamos el ritmo, si le quitábamos el ritmo a esa canción y veías el contenido, era algo bíblico lo que hace Fray Richard. Y también recuerdo otra experiencia en donde los chicos utilizaron los palos de la escoba, las cubetas, y con eso también hicieron canción. Entonces, tú dices, qué bonito que existe la innovación, que existe la creatividad, y lo ponen con la música, y de esa manera evangelizan. Y los chicos aprenden que de esa manera deben de hacerlo y presentar al Señor. Así es, por ejemplo, algo que hemos hecho mucho es compartir con artistas que solamente sirven en la música en inglés. Por ejemplo, al principio de la presentación, Ricardo tenía la imagen de Valimar. He estado con ella en varias ocasiones compartiendo conciertos bilingües. De la misma manera, he grabado canciones junto a Sarah Hart, Steven Grisano, Jesse Manibusan, que son misioneros aquí de Estados Unidos que le han dedicado ya más de 20 años a llegar a los jóvenes y a esos jóvenes que encuentran a Jesús dentro de su cultura norteamericana, pero ahora como hispanos, precisamente recordando las palabras del Papa Francisco, estamos llamados a hacer puentes y a conectar las culturas. Y yo creo que esta expresión acá en Estados Unidos específica de hacer música bilingüe en diferentes géneros, aquí nos llegaba una pregunta hace un par de minutos, nos estaban preguntando que si solamente pues yo hacía música de reggaetón, y quiero responder que no, yo hago mucha música suave, música de oración, hago también muchos cantos litúrgicos, así que yo no estoy aquí solamente para promover el reggaetón, solamente estoy hablando del resultado que hice, y quede claro que solamente grabé un solo reggaetón y lo compuse en la casa de Ricardo hace 3 años, aquí estoy, pero he hecho música en diferentes ritmos. Y igual, volvamos a lo mismo. Hay muchos métodos. Hay que pedirle al Espíritu Santo exactamente cómo podemos llegarle a ese joven. Y no se trata de un solo método, porque ahí estaríamos equivocados si llegamos a decir es que solamente hay un ritmo, Claro. solamente hay un estilo, solamente hay una forma. Pues no es así, porque el Espíritu Santo es quien nos inspira y nos muestra esos nuevos métodos para seguir evangelizando. Mira, acaba de llegar una pregunta de Gilberto Rodríguez y dice, ¿están nuestros pastores apoyando la nueva evangelización a través de las expresiones del arte y la tecnología? Porque no se nota esto en nuestras celebraciones.
mantenemos los modelos tradicionales. Es la lectura de Gilberto. No sé si ustedes quisieran, alguno de ustedes quisiera dar una respuesta a esto. Yo creo que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Hay quienes están abiertos a las nuevas expresiones del arte y hay quienes no lo están. Hay quienes están abiertos a la tecnología y hay otros que no lo están. Pero yo creo que es importante, interesante que entendamos que estamos viviendo en este mundo y no podemos taparnos los ojos y decir, no existe esto, un arte urbano, no existe la tecnología para evangelizar. Me parece que si nos quedamos ahí sin ver estas realidades, es como cerrar las puertas de la iglesia y decir nos quedamos adentro. Y yo creo que Jesucristo anduvo afuera, en la calle, donde realmente se veía una realidad y él se adaptaba a esas realidades, no se quedaba en la sinagoga. Tenemos que salir y adaptarnos a lo que el mundo nos ofrece, porque si no, nos van a linchar. No, y para complementar esa respuesta de Hugo, yo creo que no podemos generalizar si todos nuestros pastores están apoyando o no. Yo creo que, como lo decía Hugo, en la viña del Señor hay de todo. Y yo he tenido la fortuna de trabajar con pastores que han sido muy abiertos a la nueva evangelización y pues, dicho sea de paso, yo he servido en 3 diferentes parroquias en el sur de la Florida como director de música en el área litúrgica. Los 3 pastores con un enfoque diferente, pero siempre teniendo en cuenta cómo podemos hacer que la música y la expresión artística sea efectiva para que las familias y la asamblea puedan participar y se sientan más conectadas, no solamente en la Eucaristía, sino también en todos los esfuerzos de evangelización de las parroquias. Cosas sencillas como, por ejemplo, tener una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, para que los jóvenes se enteren de qué actividades están sucediendo. En el último año, los últimos 15 meses, hemos sido testigos como esta aplicación de Zoom o otras similares de video han tomado mucha importancia. Hay conferencias, hay conciertos virtuales, hay talleres, hay retiros, hay congresos en donde no importa en qué país estás, puedes participar, conectarte y vivir esa experiencia única. Y las parroquias también lo están haciendo. Yo creo que hay un buen número de parroquias que lo están haciendo. Y las que no lo están haciendo, yo quisiera simplemente invitarles a tener una reunión respetuosa y franca con su párroco. Antes de regañar al padre, porque a veces creemos que es que el padre lo tiene que saber todo, pero es que el padre no lo sabe todo. El padre necesita colaboradores. ¿Qué tal si tú te vuelves un colaborador? ¿Qué tal si tú empiezas a darle al padre ideas innovadoras para que la parroquia vaya mejorando en esa área de expresión artística y tecnología? Una invitación para todos ustedes, los que están asistiendo a esta conferencia o los que están viendo el video más adelante. Una pregunta para ti, Iván, que quisiera que nos ayudes a aclarar porque mucha gente no lo tiene claro. En la música cristiana tenemos que definir que hay una música, digo cristiana, me refiero dentro de la Iglesia Católica, la música litúrgica, que tiene ciertos cánones y parámetros. Y hay otra música que es una música más de alabanza o adoración, etcétera, que no se debería mezclar dentro del templo, supongo yo. Tú que tienes experiencia como músico, litúrgico, ¿podrías aclararnos cuál es la diferencia entre una y otra? Es muy importante conocer precisamente esas diferencias. Y tenemos que hablar que la música católica por excelencia es la música para las celebraciones litúrgicas, en donde los cantos nos invitan a tener una participación de asamblea, en donde nos sentimos que estamos cantando en plural. Estamos cantando siempre, venimos al templo, estamos diciendo todos, qué alegría cuando nos dijeron, estamos diciendo, venimos con gozo a la casa del Señor. Es muy importante saber que en la liturgia, en los cantos de la Santa Misa, hay cosas que se pueden cambiar y hay otras cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Y eso está muchas veces conectado también con las lecturas.
con el leccionario y precisamente con la sabia tradición de la iglesia, en donde tenemos 3 ciclos y en donde cada ciclo nos presenta un número de lecturas específico para cada celebración, para cada domingo. Y entonces, cada domingo trae unas lecturas muy enriquecedoras y algo que quizás ustedes no conocen, y es que también aparece allí en el misal romano las antífonas de entrada, las antífonas de comunión, que son textos bíblicos que generalmente se usan, antiguamente se usaban como el gradual romano, que no se podían cambiar, y esa antífona se debía cantar o como canto de entrada o como canto de comunión. Entonces es esa conexión rica, conectada con la palabra de Dios de cada domingo, donde la música tiene un papel muy importante. Ahora, la música contemporánea es distinta porque es una música que está precisamente diseñada para evangelizar en la calle, más allá de la Santa Misa. Ese canto que se puede escuchar en una aplicación como Apple Music, como Spotify, como YouTube hoy en día, o se escucha en una emisora de radio, que no tiene una conexión directa con la liturgia del día, sin embargo, habla de una expresión y de una devoción personal en la que exalta el nombre de Dios por medio de un salmo, por medio de un texto bíblico, por medio de un testimonio, por medio de una vivencia, con ritmos pegajosos, ritmos contemporáneos, ritmos de oración que invitan a las personas que no son muy creyentes a conocer más de Dios. Entonces, es una manera breve, porque yo sé que es un tema que pudiéramos hacer por lo menos 3 o 4 talleres de estos para hablar de la diferencia específica de la música sagrada, pero yo creo que con esto, yo creo que les queda un poquito claro las diferencias, la música de la nueva evangelización y la música de la liturgia. Muchísimas gracias, Iván. Mira, Miriam Rodríguez nos comenta que tenemos el ejemplo del beato Carlo Acutis, patrono de Internet, quien a los 11 años dedicó su tiempo a investigar los milagros eucarísticos y los puso en 160 paneles, ayudándose de la tecnología para evangelizar sin fronteras. Hugo, ¿cuál sería la frontera del Internet? ¿O no habría fronteras? Yo creo que no, de momento yo no le veo ninguna frontera, ¿no? Todo es sin límite. Claro, nosotros tendremos que ser muy fieles a la palabra del Señor, ¿no? Esa creo que sería la única frontera, la fidelidad. La fidelidad a la palabra del Señor. Sí. Iván, te quería comentar una anécdota que casualmente me pasó en estos días. Un joven de la parroquia donde he estado yendo hasta la época de la pandemia, que después estoy en otro lado, se mudó a otro estado y a otra ciudad, y allí en su parroquia, Miami, era muy activo, pero llega allá y encuentra una frialdad absoluta en los grupos que no lo reciben, y lleva meses, y me dice: estoy muy triste porque no encuentro. ¿Qué podríamos decirle a nuestros líderes de la pastoral juvenil hispana? ¿Qué podríamos darle de recomendación? Nos quedan muy pocos minutos para terminar, para que se pueda ayudar a esta migración interna de los dentro de los Estados Unidos, de jóvenes que encuentran o mejor trabajo o que encuentran una universidad, etcétera, y puedan encontrarse con un grupo que los reciba. Yo creo que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos, y definitivamente tenemos que seguir orando para que se levanten más líderes de pastoral juvenil en muchas parroquias, porque yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que de pronto la experiencia del joven que te comentó su historia, quizás está en una parroquia en donde la pastoral hispana no es muy fuerte. Claro. Valdría la pena analizar cuál diócesis es para ver si hay otra parroquia en donde él se puede involucrar, o evidentemente, pues, si hay un ministerio hispano en esa diócesis para tratar de reavivar y comenzar un trabajo más cercano con la comunidad latina. Recordemos que hace un par de años comenzó el proceso del Quinto Encuentro, en donde nos habla que los jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos
teóricamente representan más del 60% del catolicismo en Estados Unidos. Y eso es un reto grande, porque es un número bonito, pero ¿cuántos de esos jóvenes están participando activamente en la iglesia? Si fueran más del 60%, entonces nuestros grupos serían de miles de jóvenes, pero la realidad es distinta. Yo creo que es la motivación para que salgamos a llevar el evangelio, como nos lo dice el Papa Francisco, y podamos traer esos jóvenes a los pies de Cristo en cada parroquia. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al horario y no queremos pasarnos. Hugo, ¿tú tendrías algunas palabras de despedida o de recomendación para los que nos están viendo? A mí me parece que nosotros, que ya hemos recorrido un poquito de la vida, tenemos que decirle a los jóvenes que se animen, que no tengan miedo, que sean innovadores, que sean creativos. No es necesario tener una imaginación muy amplia, que se atrevan con lo poco que ellos crean posible y que lo hagan, que no se queden ahí diciendo, ¿será? No será, que se atrevan. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Y tú, Iván, tendrías alguna recomendación que darle a nuestros acompañantes que están en este seminario web? Yo creo que el mejor consejo es seguir adelante con paciencia y fe, seguir confiando en el Señor, seguir sembrando la semilla y levantando precisamente un nuevo grupo de jóvenes que amen al Señor, amen a la iglesia y quieran ser misioneros en este país, porque necesitamos muchos jóvenes hispanos que evangelicen a su gente. Así es, muchísimas gracias, Iván Díaz, cantautor católico desde la Arquidiócesis de Miami. Muchísimas gracias a Hugo Flores, encargado de medios digitales de la Fundación Ramón Pané. Gracias a la National Federation of Catholic Youth Ministry. Yo no sé si lo dije bien porque mi inglés es medio de Tarzán, pero bueno, a la Federación Católica del Ministerio Hispano en los Estados Unidos. Muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado para poder hablar e invitarlos a todos a que sean creativos, a que puedan ejercer la creatividad y también a invitar a nuevos líderes, a nuevas personas que puedan ser miembros de la iglesia activos, que representen verdaderamente esta pasión por la evangelización, que no es monopolio de algunos, es de todos. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a la Federación, y esperamos haber podido cumplir en este horario con lo que ustedes pensaban que debíamos hacer. Muchas bendiciones a todos y que el Señor los bendiga.